cuidado de la salud es un aspecto importante dentro de la vida cotidiana de todo ser humano. Aprendamos juntos sobre salud es ese espacio de Amagá Televisión y la ES Hospital San Fernando de Amagá, donde queremos llevar a ustedes unos tips que hagan también parte de su vida cotidiana y del cuidado de la salud en sus vidas diarias allá desde sus casas, y también la invitación para que se acerquen a hacer uso de los servicios que desde el equipo de salud pública y la atención primaria en salud brindan hacia todos ustedes en sus hogares. Hoy saludamos muy especialmente a Geraldine, nutricionista del equipo de salud pública de nuestra ES Hospital San Fernando, con un tema muy importante para la comunidad amagaseña. Geraldine, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Hablemos un poco sobre este tema que de pronto puede no ser muy común dentro de la comunidad y dentro de las personas que nos están viendo, pero que es importante tener en cuenta y de pronto también saber qué hacer, cómo actuar en los momentos que puedan presentar algunos de los síntomas que más adelante vamos a hablar. Bueno, pues vamos a hablar como de un poquito de qué son las enfermedades transmitidas por alimentos. Estas son como enfermedades que, pues como bien dice su nombre, están transmitidas por alimentos que han sido contaminados, ya sea por algún microorganismo patógeno como virus, bacterias u hongos, que pues causan unas enfermedades y unos síntomas que pues ya iremos como tratando a lo largo del programa. Geraldine, de pronto el tema de las enfermedades transmisibles por alimentos puede ir por la misma línea de cuando uno está en una reunión familiar, de pronto sirven el arroz con pollo, que es muy normal, y hay una intoxicación masiva. ¿Puede entrar dentro de este grupo de enfermedades? Sí, o sea, exactamente es eso. Es como, digamos, ahí normalmente tuvo que haber un problema que es o mala manipulación de alimentos, o de pronto mucho tiempo por fuera de la nevera, o estuvo en la nevera y luego se sacó mucho tiempo antes de que se fuera a consumir. Entonces digamos que esa cadena de frío se perdió y tiene más posibilidades de contaminación, o mala manipulación en el momento de servir. O sea, digamos que básicamente es por una mala trata de esos alimentos y por algo de, digamos, de higiene, ya sea personal o en el momento de tratar los alimentos, de servirlos, pero siempre viene como por la higiene. O sea, siempre va a ser como ese el centro. Pero las enfermedades pueden ser siempre intoxicación, o pueden haber de pronto otros agentes también que puedan transmitir otras enfermedades por medio de los alimentos. Sí. Por ejemplo, si yo estoy enferma y yo soy la que estoy sirviendo o preparando los alimentos, entonces yo estornudo o toso y me tapo, pero no me lavo las manos, entonces cojo los alimentos. Digamos que también es una forma de transmitirse, así el pollo esté bien cocido, así el pollo esté bueno, así yo haya tenido como una buena manipulación de los alimentos. Si yo estoy enferma y no me cuido o hago que otra persona, digamos, haga ese proceso, porque yo tengo que ser responsable. Si yo estoy enferma, o por ejemplo en un restaurante un empleado que esté enfermo no debería ir a trabajar, porque eso es otra forma de contaminar los alimentos y que, digamos, hay más probabilidades de que se propague a muchas personas. Usted dice algo muy importante, Geraldine, es el tema de los restaurantes. De pronto nosotros, dentro del contexto y del municipio, pues Amagá y el sureste antioqueño, lo más normal es de pronto un domingo después de misa ir de pronto a un puesto de comida ambulante, de pronto a estos negocios que se encuentran en las carreteras, que son comida buena, pero que de pronto la preparación no somos conscientes de la forma en la que preparan los alimentos, y que pueden ingresar unos agentes externos que pueden precisamente afectar la salud. Sí, total. Pues eso, o sea, ahí tenemos que ser muy cuidadosos, es súper importante ser muy cuidadosos en todo ese proceso. O sea, no es solamente ir y sentarme y ya. O sea, nosotros tenemos que estar pendientes de la salud de nosotros, entonces es como fijarse que, por ejemplo, las personas que están manipulando los alimentos estén con su vestimenta adecuada, que tengan la ropa limpia, que tengan tapabocas, que tengan gorro, que tengan las manos limpias, las uñas cortas. O sea, es como fijarse en esas cositas que, digamos, uno normalmente no se fija.
pero es muy importante yo estar muy pendiente de todo, no es solamente ir a comer, es fijarme como si yo veo que esa persona no tiene gorro o se rascó y luego fue y manipuló los alimentos o cobró con la misma mano con la que está sirviendo y no se lavó, entonces es como yo evitar ese tipo de lugares. O incluso también en nosotros mismos, porque muchas veces vamos a consumir el alimento y como estoy trabajando, me siento, como y me paro a trabajar. Exacto. Eso es súper importante, o sea, la principal forma de evitar una enfermedad transmitida por alimentos es ser muy higiénico, o sea, lavarse las manos antes de preparar alimentos, antes de consumir alimentos. Si de pronto estuve en contacto de una superficie contaminada y voy a ir a comer, entonces me lavo bien las manos, lavar bien los utensilios, lavar bien los alimentos que voy a preparar, las verduras, las frutas, por ejemplo la carne, el pollo y estos alimentos no se deben lavar. ¿Por qué? Porque digamos que ellos son o sea, al yo lavar, por ejemplo, una fruta, pues ella tiene su cáscara, tiene su protección, digamos, mientras que, por ejemplo, la carne va a tender como a chilguetear agüita y eso va a quedar como en las paredes, y ya luego yo vengo y lavo una fruta y entonces digamos que ahí va a haber como una contaminación cruzada. Y esa agüita, si no se limpia, lava, se desinfecta bien, entonces digamos que va a hacer que esos microorganismos de la sangre de la carne se propaguen más y pueden ser como, digamos, todavía más contaminante. Entonces lo ideal es que la carne, el pollo no se lave, pero que tenga una muy adecuada cocción. Porque por ejemplo cuando el pollo, que eso es otra cosa súper importante que hay que revisar, cuando vamos a un restaurante o a un lugar de comida rápida, por ejemplo, que el pollo viene como con sangre. O sea, ahí fijo eso. No, es que qué pena decirle a la muchacha o al señor. No, o sea, es súper importante que eso no se consuma porque tiene una gran probabilidad de transmitir una enfermedad por alimentos, porque tiene que estar muy bien cocido para que, digamos, haya una eliminación completa de todos los microorganismos que puede tener una carne, así no sea por contaminación. Normalmente el pollo tiene un microorganismo que es normal, digamos, que lo tenga, que si yo lo cocino bien, ese microorganismo va a desaparecer, pero si yo no lo cocino bien, va a seguir en el pollo. Algo muy importante es eso, y de pronto uno de los carnes que más de pronto las personas le tienen, por decirlo así, miedo es al pollo, pero cómo evitar de pronto nosotros también en casa, y me refiero mucho al tema del contexto. En Amagá pues es un municipio más campesino, de pronto tenemos nuestra propia producción, por decirlo así, de pollos, de gallinas, para el consumo, de huevos, para el consumo propio de la familia. ¿Cómo podemos evitar también que pueda transmitirse esos microorganismos a los que consumen esos alimentos? Bueno, principalmente yo creo que ya he hecho como mucho énfasis en eso, pero es que es súper importante y es como el adecuado proceso de manipulación de alimentos. O sea, desde el momento en que yo los estoy cuidando, por ejemplo, en una granjita o en un corralcito, es yo saber que esos animales están cuidados adecuadamente, que no hay alguno enfermo que pueda como enfermar a los otros, que pues, yo no sé, pero los pollos y los aves de corral tienden mucho como a enfermarse de como una gripa, yo no sé eso cómo se llamará, pues, pero les da como una gripa. Entonces si eso se transmite, pues luego para el consumo nuestro es malo. Por ejemplo, si está muy desaseado el lugar donde los vamos, pues donde se están criando, también es malo. Si el proceso, por ejemplo, de matarlo es inadecuado, también. Entonces, por ejemplo, si yo la mato en un lugar donde está lleno como de sus propios excrementos, de otros animales o cosas así, digamos que va a tener un mayor riesgo de contaminación. Y así, como en todo el proceso, siempre llevar lo más adecuado en el momento de guardarlo. Por ejemplo, cuando nosotros
listo, guardamos el pollo. Siempre tenemos que saber dónde meterlo en la nevera. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, queso, frutas, verduras, y la pongo en la parte de abajo y en la parte de arriba pongo el pollo y no lo pongo en un recipiente adecuado, entonces el pollo empieza a chilguetear esas goticas como de sangre, y abajo está el queso y le cae al queso, entonces digamos que ahí también hay una mala disposición dentro de la refrigeración. Entonces, o sea, es todo ese proceso. Cuando yo lo voy a cocinar, entonces lo saco una hora antes, que no debería ser así. Yo debería sacarlo en el momento en que lo voy a cocinar. Eso te iba a preguntar, de pronto en la casa compramos la carne para la quincena y de pronto entonces compramos la carne de cerdo, res y pollo y la guardamos junta. ¿Qué tan productivo, qué tan bueno es guardar 3 carnes de 3 animales diferentes juntas en la misma nevera? Bueno, en la misma nevera pues no hay problema. No hay problema. ¿Qué es? Mantenerlo separadito, por ejemplo, en una coquita, entonces meto la de cerdo, en una coquita la de res, en una coquita la de pollo. Otra cosa que también es importante es guardarlo, digámoslo, como porcionado. ¿Por qué? Porque pues, nosotros no vamos a utilizar toda la carne, pues normalmente, a menos de que sea una familia muy grande, normalmente no vamos a utilizar toda la carne en preparación, sino que la vamos a repartir, por ejemplo, en 2, 3 preparaciones. Entonces lo ideal es que yo saque solamente la que voy a preparar. ¿Qué hago ahí? Por ejemplo, si yo lo guardo en el congelador, entonces la saco a descongelar en el refrigerador, no afuera. Porque digamos que ahí va a mantener como su cadena de frío, y en el refrigerador igual se va a descongelar, pero manteniendo su cadena de frío. No como esa irregularidad entre estar congelado y luego está afuera de la nevera y ahí va a haber como esa pérdida en la cadena de frío. Entonces yo lo saco del congelador el día anterior, lo meto al refrigerador y ya en el momento de prepararlo va a estar descongelado. Lo saco, lo preparo y listo. Hay un término muy coloquial de pronto, y es que la carne entre más vieja puede saber un poquito mejor porque la dejan hacer un proceso que comúnmente se conoce como curar la carne, que después la llenan de sal, la consumen, la carne curada. ¿Qué contraindicaciones, por decirlo así, podría tener consumir esos alimentos con este tiempo ya después que entra también un periodo, por decirlo, desconozco, de descomposición? Bueno, digamos que lo ideal no es que se haga ese proceso. ¿Por qué? Pues primero el sodio, digamos que ya quedaría pues como un contenido de sodio muy elevado. Pero digamos que ese era el proceso que se hacía anteriormente cuando no existían las neveras, los congeladores, los refrigeradores. La sal, digamos que es un proceso que ayuda a mantener la carne adecuada, pues como que no tenga mayor desarrollo de microorganismos. Pero pues lo ideal no sería eso, porque pues, ya tenemos el refrigerador, el congelador, y pues evitar como esos excesos de sodio que tampoco son lo mejor pues para la salud. Pero digamos que en cuanto a la transmisión de alimentos, si está bien preparada, bien tratada, no habría como problema, porque como te digo, la sal ayuda a que esos microorganismos no se desarrollen. Pero ese no es el proceso más adecuado. Pues, que tener la mejor preservación de los alimentos para poder consumirlos en casa. Claro, si ya tenemos pues esa herramienta que nos solucionó la existencia, que fue una nevera, pues utilicémosla, ¿cierto? Geraldine, y bueno, y que también en casi todas las neveras, pues en las familias de Amagá hay nevera, por decirlo así, casi todos los rincones de Amagá ya hay energía también utilizar esos elementos. Vamos a ir a una pequeña pausa de mensajes institucionales. Esto es Aprendamos Juntos sobre Salud. Los invitamos a que usted en casa vaya a ir tomando nota, vaya a ir también preparando preguntas si tiene respecto a estos temas y nos las haga saber, para también darle de pronto una línea que seguir para evitar estas enfermedades transmisibles por alimentos. Los dejamos entonces con esta pequeña pausa, ya regresamos.